Buenas, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a la clase número 4 de nuestro curso de Auditoría 1. En esta oportunidad vamos a comenzar a desandar la metodología de esta práctica de servicio de aseguramiento en auditoría interna, y para eso vamos a contextualizar esta práctica en lo que ha dispuesto el marco internacional para la práctica de la auditoría interna, MIPP, en las siglas por las cuales se lo conoce a nivel internacional, que es la metodología planteada por el Instituto de Auditores Internos a nivel global, que se encuentra en la ciudad de La Florida, Estados Unidos, y del cual el Instituto de Auditores Internos de Argentina es Estado miembro. Por lo tanto, nosotros aplicamos ese marco para poder llevar adelante nuestra labor de auditoría. Tengan en cuenta que en la República Argentina no existe una resolución técnica de la Federación de Consejos Profesionales que hable sobre la auditoría contable interna. Por eso, en esta práctica directamente vamos a aplicar el marco internacional, el MIPP, que a su vez está basado en las normas internacionales de auditoría interna y que como modelo de control interno adopta el modelo COSO. Dicho sea esto, vamos a entrar al mapa conceptual número 7, con el cual vamos a desarrollar esta clase. Así que a partir de este momento voy a compartir ese material en pantalla. Bien, ahí ustedes tienen en la placa número 1 de este mapa conceptual cuáles son las diferencias entre los tipos de auditoría contable con la cual mayormente ejerce un contador público. La auditoría contable, en sus dos más populares prácticas, están la auditoría contable externa o financiera y la auditoría contable interna u orientada a la gestión de las organizaciones, que es el tipo de auditoría que nosotros estamos estudiando en este curso, Auditoría 1. Fíjense que se distinguen estas dos prácticas a través del objeto de estudio o el objeto del control, a través de la finalidad de la labor y a través de los destinatarios del servicio profesional. Mientras que la auditoría contable externa o financiera tiene como objeto de control, es decir, el círculo del medio del modelo del informe 5, del modelo de control del informe 5, fíjense que tiene como objeto de control a los estados contables o financieros del cliente, que son el producto final de su subsistema de información, ¿sí? Mientras que en la auditoría contable interna el objeto de control está dado por el CIAO, el control interno administrativo operante, y los procesos, circuitos, operaciones, sensores, áreas, controles internos que existen, que definen cómo opera esa organización internamente y cómo se relaciona también con el contexto en el cual se encuentra. Después, cuando vamos a la finalidad, en la auditoría contable externo financiera, la finalidad es emitir una opinión o dictamen sobre si los estados financieros
presentan o no razonablemente la situación económica y financiera del ente a una fecha determinada, que es justamente el cierre de los estados contables. En cambio, la finalidad de la auditoría contable interna es emitir una conclusión con recomendaciones de medidas superadoras para fortalecer el CIAO, es decir, para que ese CIAO tenga mecanismos detectivos y correctivos propios que lo tornen óptimo a ese control interno administrativo operante. Por último, en la auditoría contable externa o financiera, los destinatarios son tanto internos como externos. Cuando hablamos de internos, hablamos de la alta gerencia o del grupo activante, y cuando hablamos de usuarios externos, son todos aquellos actores de la sociedad que necesitan evaluar los estados contables de nuestro cliente para tomar decisiones. Por ejemplo, los bancos que le otorgan créditos, el fisco que cobra los impuestos, los sindicatos que tutelan los derechos de los trabajadores, los sectores públicos encargados de la producción para ver si esa empresa es de interés o no. Es decir, todos aquellos actores de la sociedad que necesitan depositar una confianza razonable sobre la situación económica y financiera de nuestro cliente, ¿sí? Y para eso, que tenga sus estados contables con un informe de un auditor externo independiente, es una pauta de seguridad razonable muy importante. Los destinatarios, en el caso de la auditoría contable interna, son únicamente los usuarios internos. Es decir, el informe de auditoría contable interna no debe difundirse a terceros. Solo va a ser entregado y va a ser conversado con la alta dirección o el grupo activante, en caso de que la alta dirección no coincida con el grupo activante en la convocatoria del auditor contable interno. Hasta ahí la primera placa, que ha sido un repaso para distinguir dónde estamos parados cuando actuamos como auditores contables internos y cuál será nuestro rol cuando estamos actuando como auditores contables externos. En adelante vamos a dedicarnos a la auditoría contable interna en su metodología, que está dada por el proceso con el cual se ejecuta, se lleva a cabo esta labor profesional. El proceso de auditoría, conforme lo estipula el marco integrado de práctica de auditoría interna, MIPP, indica que el proceso de auditoría se basa principalmente en 3 fases. Esas fases de auditoría contable interna constan de una serie de etapas, y cada una de esas etapas tienen sus respectivas acciones profesionales, y también para llevar adelante esas acciones profesionales se recurre a herramientas tanto de la administración como propias de la auditoría contable interna. En el caso de la fase 1, tengan en cuenta que todavía el contador público no ha aceptado el encargo de auditoría interna ni ha firmado el contrato por el servicio de aseguramiento. En este momento se trata de un contador público que está
conociendo y evaluando al cliente en su control interno administrativo operante, y que una vez que culmine esta fase 1 va a decidir recién si acepta el encargo de auditoría interna o lo declina. Y en caso de declinarlo, de decir no voy a prestar el servicio de auditoría contable interna, le ofrecerá en subsidio a su cliente un servicio de asesoramiento para contribuir a que implemente buenas prácticas, reglas de una sana administración que le otorguen a su control interno administrativo operante condiciones de auditabilidad conforme el modelo de control interno COSO 1 y conforme lo establece el modelo de control interno basado en la teoría de los sistemas del modelo del informe 5. Tengan en cuenta que el marco internacional para la práctica de la auditoría interna no les habla del informe del modelo del informe 5. Eso se los digo yo. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en simultáneo con ambos modelos, el contador tiene mayor probabilidad de hacer un análisis más completo e integrado de la situación del cliente. Si aplica solamente COSO 1, va a ser más difícil que identifique quiénes son los grupos de control en los cuales va a priorizar sus acciones según el ranking de peligrosidad, cuáles son los sensores involucrados con relación a cada una de las incorrecciones que afectan a cada uno de los grupos de control, quiénes son los que tienen la responsabilidad de implementar los cambios en el control interno para evitar las incorrecciones, y eso se lo da el modelo del informe 5, que después lo integro con el modelo COSO y me brinda información más completa para poder avanzar en esta etapa, en esta fase, perdón, de conocimiento y evaluación del control interno del ente. ¿Cuáles son las etapas que integran a esta fase 1? Son 3. La primera de ellas, que se inicia con la entrevista o con la convocatoria inicial por parte del grupo activante del ente, se conoce como relevamiento general, que es cuando tenemos la primera entrevista con el grupo activante, conocemos cuáles son sus intereses, su problemática, y en función de esa circunstancia, nosotros vamos a comenzar a recabar información que estimamos útil para poder avanzar con esta fase de conocimiento y evaluación. Entonces, a medida que vamos avanzando con este relevamiento general, le vamos a pedir al cliente su contrato constitutivo, vamos a ir dibujando como parte de nuestros documentos de trabajo el organigrama a medida que vamos conociendo a la empresa. Vamos a ir conociendo a los distintos grupos de control, que son las jefaturas, gerencias y encargados de cada una de las áreas que están dibujadas en nuestro organigrama. Vamos a ir conociendo cuáles son las tareas que cada una de estas áreas realiza, cómo se relaciona cada una de esas áreas entre sí y quién es el encargado de hacer el control general del funcionamiento de todas ellas. Eso lo vamos a ir completando en el relevamiento general, ¿sí?
Eso lo vamos completando en el relevamiento general y vamos conformando nuestros documentos de trabajo que en esa etapa de conocimiento iniciático o genérico o general va a terminar con la confección del organigrama, el contrato constitutivo del cliente, algún tipo de contrato que nos interese tener, por ejemplo, si nuestro cliente es un concesionario de un servicio público, por ejemplo, Saeta, ¿sí? Si fuéramos los auditores contables internos de Saeta, aparte del contrato constitutivo de Saeta, tenemos que tener el contrato de concesión de servicio público, porque esa es su actividad principal. Y así, según cada una de las particularidades del cliente. Para aquellos estudiantes que no son de Salta, Saeta es la empresa de transporte en colectivos en la ciudad de Salta capital. ¿Sí? Les explico eso porque si no los estudiantes de otros puntos del país no van a saber quién es la empresa Saeta y es la concesionaria del servicio de transporte público por colectivo en la ciudad de Salta capital. Una vez que termine el relevamiento general, siempre teniendo en cuenta los intereses, las urgencias y la problemática del grupo activante, nunca pierdo de vista eso, la problemática que ellos nos han planteado son aquellas incorrecciones que alejan a la empresa del cumplimiento de su misión y de su visión como entidad, ¿sí? Entonces, cuando nos marcan una secuencia de incorrecciones que afligen, preocupan e interesan al grupo activante, siempre vamos a hacer el relevamiento, esta etapa, para conocer cuáles han sido las causas de esa sintomatología que aflige al grupo activante. Cuando reunimos la información que necesitamos para el relevamiento general y ya tenemos bosquejado como documento de trabajo el organigrama, en función de la problemática que nos planteó el grupo activante, vamos a hacer el relevamiento detallado. En el relevamiento detallado, como nosotros ya conocemos los componentes en áreas dentro del ente, quiénes son sus grupos de control y cuál es su participación en cada uno de los procesos internos del ente, que se verían afectados por estas incorrecciones que nosotros tomamos conocimiento gracias a la entrevista con el grupo activante, vamos a empezar a recopilar información más específica de esa problemática. Para eso ya nos vamos a meter de lleno a los procesos que estarían afectados. Esos procesos se desprenden del ciclo operativo básico de cualquier entidad, que son en principio 4. El proceso de compra, que le sigue, que es la parte económica, y que le sigue después en el proceso de pago, que es la parte financiera, ¿sí? Entonces, el proceso de compra es la parte económica y es seguida por el proceso de pago, que es la parte financiera, de esa secuencia completa de operación. Y después tenemos las operaciones de las ventas, que están dadas por dos procesos. Primero, el proceso de la venta propiamente dicha, que es la parte económica del proceso, y el proceso de cobranza, que es la parte financiera de ese ciclo completo de operación. Entonces, tenemos identificados los 4 procesos básicos elementales de cualquiera que sea nuestra cliente, inclusive las ONG, porque también compran y también venden. Así que ustedes siempre tienen que tratar de identificar estos 4 procesos básicos
y distinguir lo que es el económico del financiero. Repasamos los 4 procesos básicos con los cuales vamos a trabajar como punto de partida, según el tipo de cliente que tengamos, son el proceso de compras, que va a ser seguido del proceso de pagos, y el proceso de ventas, que va a ser seguido del proceso de cobranzas. Para avanzar en el relevamiento detallado, a medida que el contador va recabando la información específica que necesita, va a ir confeccionando en simultáneo otro documento de trabajo empleando una herramienta de la administración que es la técnica del cursograma o diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, mientras en el relevamiento general el contador aplicó la herramienta de la administración organigrama, en el relevamiento detallado el contador va a aplicar una herramienta de la administración que se conoce como cursograma. Y allí va a ir dibujando las actividades que componen los circuitos de cada proceso y toda la secuencia completa del proceso, separando e identificando cada una de las áreas que la realizan y los sensores documentales y registrales que se van confeccionando conforme avanza cada operación. Y en esos sensores va a identificar si hay rastros de control interno administrativo operante o si no hay controles que se estén cumpliendo, no hay creados controles o si esos controles sí están creados, si se están incumpliendo. Todo eso lo va a hacer durante el relevamiento detallado. Una vez que ya tiene completo el relevamiento general y el relevamiento detallado del cliente por cada uno de sus procesos básicos y aquellos procesos complementarios que sean necesarios de evaluar, por ejemplo, si estoy analizando un proceso de ventas con su impacto en el proceso de cobranzas, seguramente también tendré que evaluar cómo se hace la logística y distribución de los productos vendidos a los clientes. Entonces, el proceso de logística y distribución es un proceso complementario al proceso de la venta, entonces lo tengo que analizar como un complemento importantísimo al proceso principal de la venta. Eso depende de cada uno de nuestros clientes y sus particularidades. Sepan que los básicos son los 4 que nombramos: compras, pagos, ventas, cobros, pero que según el tipo de lente que estemos evaluando, vamos a tener procesos complementarios. Una vez que he terminado relevamiento general y lo tengo documentado en mis papeles de trabajo, y he terminado el relevamiento detallado y lo tengo documentado en mis papeles de trabajo, voy a estar en condiciones de hacer la evaluación preliminar del cliente y diagnosticar si es auditable o no. Para eso yo tengo que haber elaborado un ranking de peligrosidad
que va a surgir de la aplicación en simultáneo del modelo del control interno del informe 5 con el modelo del control interno del COSO 1, y en función del ranking de peligrosidad que se haya determinado a partir de los objetivos, preocupaciones e intereses del grupo activante, yo voy a estar en condiciones de decir si ese control interno administrativo operante presenta o no condiciones de auditabilidad. Como vimos en la clase anterior, cuando el ambiente de control es altamente deficiente, que es el primer componente del modelo COSO 1, no estarían dadas las condiciones de auditabilidad de ese cliente. Por lo tanto, no voy a avanzar con una auditoría contable interna. En su reemplazo, le voy a ofrecer al cliente una práctica de asesoramiento para recomendarle medidas que fortalezcan a su control interno en buenas prácticas y reglas de la sana administración. En ese caso que decido no avanzar con la auditoría contable interna, voy a hacer un informe cuya conclusión va a ser la oferta de un servicio de asesoramiento y se lo voy a comunicar al grupo activante y esperaré la respuesta. Si me dice que no, hago la factura por el servicio que presté hasta ahora, porque yo ya el trabajo técnico lo hice, confeccioné un informe dándole un diagnóstico de su situación interna y me retiro de la empresa, facturo el servicio que le presté y me retiro. En el caso de que el cliente me diga que sí acepta el asesoramiento, que no es auditoría interna, entonces voy a empezar a trabajar en ese asesoramiento aplicando el modelo COSO 1 y brindándole las recomendaciones para fortalecer su control interno. Eso no es auditoría. En caso de que en la evaluación preliminar el diagnóstico dé por resultado que sí están dadas las condiciones de auditabilidad, voy a confeccionar el informe de evaluación preliminar y le voy a indicar al cliente que estaríamos en condiciones de iniciar la labor de auditoría contable interna formalmente. Para ello, le voy a poner a disposición el contrato de auditoría contable interna con su presupuesto del servicio y en caso de que el cliente lo acepte, lo firmamos al contrato de servicio de aseguramiento en auditoría contable interna y empezaremos con la fase 2, que es la que sigue, ¿sí? Pero para pasar a la fase 2, yo necesito sí o sí que esté formalizado el contrato de servicio de aseguramiento con el presupuesto que vamos a ponerle a consideración del cliente con el costo de nuestros honorarios y los demás recursos
personales, tecnológicos y materiales que necesitemos para avanzar con la labor. En ese punto es muy importante que ustedes sepan que dejo de ser el contador y paso a convertirme en el auditor contable interno de la empresa una vez que está firmado ese contrato. En el caso de que el cliente no quisiera, dice, no, ya hasta acá nomás llegamos, ya no voy a seguir necesitando de tus servicios. Bueno, no habrá un contrato de aseguramiento, pero debo facturarle el servicio de evaluación preliminar y diagnóstico que le presté al cliente, entonces emito la factura por ese servicio y me retiro de la empresa. La diferencia con el otro caso es que acá sí están dadas las condiciones de auditabilidad y es el cliente el que no quiere seguir. En el caso de que no están dadas las condiciones de auditabilidad, es el contador el que dice no lo voy a prestar al servicio y en subsidio te ofrezco un asesoramiento. ¿Se entendió? Ahí es muy importante comprender cuál es la dinámica cuando termina la fase 1. Para llevar adelante la fase 1, hemos visto que el contador aplica herramientas, ¿sí? Aplica herramientas de administración y también aplica herramientas propias de la auditoría, ¿sí? Veamos cuáles son las herramientas de la administración que se han empleado para este relevamiento. Habíamos dicho que básicamente se aplicó el organigrama, se aplicó el cursograma, pero hay otras dos herramientas que también se aplican y que vienen de la administración. Una de ellas es la entrevista a los grupos de control y la otra herramienta son los cuestionarios al personal que depende de cada una de las áreas en las que yo estoy realizando una evaluación, un conocimiento y una evaluación. Ese tema lo van a ver en detalle con la profesora Berardi. Y ahora veamos cuáles son las herramientas propias de la auditoría que se aplican en esta fase 1. Y para eso vamos a irnos un ratito a la placa número 2. En esta instancia del proceso de la fase 1, con su etapa de relevamiento general y su etapa de relevamiento detallado, las pruebas que se aplican mayormente se conocen con el nombre de pruebas analíticas. ¿Por qué? Porque me permiten analizar la situación del control interno administrativo operante. ¿Cuáles son estas pruebas analíticas? La prueba global de razonabilidad. Estas pruebas globales de razonabilidad son pruebas que se aplican en base al sentido común del contador. Por ejemplo, en el caso de Tiramisú Sociedad Anónima, los costos de reposición de la mercadería crecieron un 35%, sin embargo no hubo variaciones en las cantidades compradas, pero sí hubo variaciones en los precios. ¿Cuál es la cuestión ilógica? Que la calidad de los productos cayó significativamente. Entonces ustedes fíjense, de acuerdo a una prueba global de razonabilidad, la pregunta es lógico que los precios, los costos de reposición hayan crecido
si se está comprando la misma cantidad de mercadería a los mismos proveedores de siempre y que haya caído la calidad significativamente, no es razonable. Porque si suben los precios y la calidad ha caído, la calidad de los productos ha caído significativamente, hay una cuestión que hay que revisar. No puedo seguir operando con esos proveedores si me suben los precios y bajan la calidad de los productos que me están vendiendo. Entonces ahí hay una prueba global de razonabilidad que no estaría dando un resultado lógico. Y ahí es donde el contador tiene que centrar su análisis. ¿Qué es lo que hizo el contador de Tiramisú? Él se fue a ver qué estaba pasando en el proceso de compras con los proveedores alfa y beta. Y ahí tienen un ejemplo concreto de una prueba global de razonabilidad. Es una operación donde hay alguna de las variables que no está razonablemente alineada con las demás. No es lógico que el costo de reposición crezca un 35% cuando se está comprando la misma cantidad de mercadería a los mismos proveedores y ha caído significativamente la calidad. Si la calidad hubiera sido la misma, podríamos haber dicho que es lógico que hayan subido los precios por la inflación, por ejemplo. Pero en este caso, no es que se está comprando los mismos productos y varió el precio solamente. No, señores. Acá se están comprando productos de mucha menor calidad y el precio de reposición, el costo de reposición ha crecido significativamente. Ahí está lo ilógico de la operación. Otra de las herramientas propias de la auditoría que se aplican en el relevamiento general es la prueba circular. Y es lo que hizo el contador de Tiramisú. ¿Qué es lo que hizo él? Empezó a seguir los sensores, que en este caso era la factura de compra a los proveedores, lo empezó a seguir por las distintas áreas que integran a la empresa. Primero se fue a la gerencia de administración, donde el gerente de administración le explicó que esas facturas de compra a los proveedores se registraban contable y fiscalmente. Después de conocer esa situación, el contador se fue al área de almacén y ahí pudo relacionar cada factura de compra al proveedor con cada remito del proveedor. Y ahí se da cuenta de que no se estaba cumpliendo con el control de recepción. Pero hasta ahí hizo el contador, ¿sí? Entonces él aplicó una prueba circular. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un seguimiento del sensor documental a través de las distintas áreas por las cuales pasa para completar los circuitos de ese proceso. Como estábamos analizando una factura, un proceso de compras, vamos a tomar como sensor origen a la orden de compras del departamento de compras, que en este caso no lo consideró todavía el contador. Él directamente partió de la factura del proveedor y de ahí fue siguiéndola hasta llegar al almacén y poder relacionarla con el remito del proveedor. Y ahí va haciendo la reconstrucción del circuito. ¿Por qué se llama circular? Se llama circular por eso, chicos, porque consiste en seguir por un circuito, seguir por la secuencia y circular, el contador debe circular por el mismo recorrido
que hace el sensor que está analizando. Y eso lo va a ir plasmando en los cursogramas. Y por último, bueno, antes de terminar, voy con la prueba circular, repito, pertenece al relevamiento general. Por último, vamos a la prueba de cumplimiento de control, que esta prueba de cumplimiento de control consiste en lo que hizo este contador cuando estuvo analizando los remitos de los proveedores en el área de almacén. Mientras él estaba separando la documentación, porque el jefe de almacén la tenía suelta, desordenada, desorganizada, desprotegida en una caja de grandes dimensiones, el que empezó a hacer, la empezó a clasificar a ese lote de remitos por fechas y por proveedores. ¿Para qué? Para poder cotejarlas con las facturas de compra, ¿sí? Y mientras estaba haciendo ese proceso de clasificación de la documentación para poder evaluarla, este contador advierte que en los remitos de alfa y de beta no había ningún rastro de control en la recepción de mercadería, a diferencia de los remitos de los otros proveedores donde sí había rastros de control interno de recepción de mercadería. Entonces ahí este contador se da cuenta que en Tiramisú S.A. para las compras a todos los proveedores, excepto alfa y beta, sí se cumplía el control interno de recepción de mercadería. En cambio, para las compras a alfa y a beta no se estaba cumpliendo con el control interno de recepción de mercadería. En este caso, fíjense que sí estaba creada la obligación de que en el área de almacén se cumpla con el control de la recepción de mercadería enviada por proveedores, pero fue el propio jefe de almacén, el propio titular del grupo de control, el que dispuso que se haga ese control para el resto de los proveedores y no para alfa y para beta. Es decir, que ahí estamos en un supuesto de incumplimiento de control interno. Es diferente a inexistencia de un control. ¿Por qué? Porque acá sí se había implementado ese control interno, pero se está incumpliendo. Hay que distinguir muy claramente en la prueba de cumplimiento de control si se trata de un control que existe y se viola o si se trata de un caso donde no está creado ese control. En el caso de Tiramisú, sí estaba creado el control interno de la recepción, pero fue violado, incumplido por orden de su propio grupo de control. Volvamos. Antes de irnos, queda claro cuáles son las herramientas de auditoría que aplicamos en fase 1. Ya se las he marcado, ya se las he explicado. Ahora volvamos al proceso. ¿Para qué sirve este
conocimiento y evaluación del CIAO en la fase 1 y que me permite aceptar o declinar el encargo de auditoría contable interna. Me sirve para identificar las fallas de ese control interno administrativo y que en función de su gravedad, en función de los riesgos que representan para el cliente, yo, contador público, voy a establecer un índice o un ranking de peligrosidad. En función de ese ranking de peligrosidad que voy a determinar en la etapa, en la fase de conocimiento y evaluación del CIAO, voy a aplicar el modelo de control interno administrativo operante en simultáneo, tanto del informe 5 como de COSO, y una vez que termine de hacer todo ese análisis para todos los procesos del ente, voy a determinar si esa empresa es auditable o no. Y en función de eso, señores, vamos de vuelta al último peldaño, que es redacto el contrato de servicio de aseguramiento o directamente redacto una oferta de servicio de asesoramiento y según sea que el cliente acepte o no, emito la factura de lo que ya hice y me retiro de la empresa. Pasamos a la fase 2. La fase 2 supone que ya hay un contrato de servicio de aseguramiento en auditoría contable interna firmado y que hay un presupuesto de honorarios, de costos de recursos y de tiempo con el cual yo voy a llevar a cabo el servicio. Entonces comienza la etapa de la planificación y ejecución de la auditoría. Esas son las dos etapas que definen a esta fase 2. Primero debo planificar y después voy a ejecutar. ¿En base a qué se hace la planificación y la ejecución? En base a esto, señores, en base al tercer peldaño de la fase 1. Es decir, identifiqué ya cuáles son las fallas, he rankeado su peligrosidad en función del riesgo para la empresa y en función de eso empiezo a hacer mi planificación de auditoría contable interna y voy a hacer la ejecución. Vamos a ver ahora cuál es el resultado final de esta fase 2. El resultado final de la fase 2 es la confección de la matriz de riesgo control. Esta matriz de riesgo control también es una herramienta que tomamos prestada de la administración y que la adecuamos a la labor de auditoría contable interna. Es tan importante la matriz de riesgo control que yo les diría que viene a ser como el mapa guía del recorrido de auditoría contable interna por el cliente. Ya vamos a estudiarla en detalle, pero sepan que es la vedette de la auditoría contable interna. Es un documento de trabajo que elabora el auditor interno y lo hace aplicando
la herramienta de la administración que se llama matriz de riesgo control. Vuelvo a repetir, es la conclusión de la fase 2. Pero en el medio tengo todo el proceso de ejecución de la auditoría, ¿sí? Primero debo planificarla, que para planificarla, ustedes tienen en cuenta que para planificarla, yo voy a tomar en cuenta una herramienta de la administración también, que me habla de planes, de programas de trabajo y de cronogramas de tareas. Todo eso ustedes ya lo deben haber estudiado en administración. Nosotros ¿qué hacemos? Es tomar herramientas de la administración, las adaptamos y las aplicamos en nuestro avance de la labor de auditoría. ¿Sí? Bien. Después, cuando hacemos la ejecución, en la ejecución, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar herramientas propias de la auditoría contable interna con la finalidad de obtener evidencias, pruebas, respaldo de las incorrecciones que estamos evaluando como auditores. Cuando hablamos de incorrecciones, acuérdense que es sinónimo de fallas, desvíos, puntos débiles que afectan el funcionamiento del ente. Y esto nosotros lo vamos a hacer para respaldar por qué fue lo que encontramos a medida que avanzamos en la labor. Entonces, a medida que el auditor interno va ejecutando la auditoría interna, va encontrando evidencias que luego respaldarán su informe final de auditoría interna. Y las evidencias, ¿cómo se las conoce? Son sinónimo de pruebas, son sinónimo de respaldo, y todas estas evidencias que se vayan recabando, las evidencias recabadas deben ser documentadas en los papeles de trabajo, que hoy se llaman documentos de trabajo porque pueden ser digitales, del auditor interno. ¿Sí? Entonces, para la planificación aplicamos herramientas de la administración que nos permiten planificar nuestra labor en un plan de acción, en programas de trabajo y en cronogramas de tareas, y eso es de la administración aplicada a la auditoría. Y después en la ejecución aplicamos herramientas propias de la auditoría cuya finalidad, ¿cuál es? La finalidad es recabar evidencias que van a respaldar mi informe cuando ya esté en condiciones de emitir. Por eso le dice, respaldan la conclusión de la labor y las propuestas superadoras al grupo activante.
Es decir, lo que yo le voy a informar al final de la labor al cliente va a tener un respaldo concreto en las evidencias que yo vaya recogiendo. ¿Y eso por qué, señores? Porque el auditor aplica el escepticismo profesional. No va a concluir ni va a recomendar absolutamente nada que no esté basado en evidencias de su labor de auditoría. Ahora vamos a ver las herramientas. ¿Qué herramientas de auditoría se aplican en fase 2? Voy a volver a aplicar las pruebas de cumplimiento de control, pero acá voy a hacer una aclaración. En fase 1, las pruebas de cumplimiento de control se aplican con la finalidad de conocer y evaluar el circuito operativo dentro de un proceso de interno del cliente. En fase 2, las pruebas de cumplimiento de control se aplican con la finalidad de comprobar si, dos puntos, A, existe creado un control clave y se cumple. B, existe creado un control clave y se incumple. O C, no existe creado ningún control clave en ese circuito o en esa operación evaluada. Y ahí tienen ustedes, señores, la diferencia, ¿sí? ¿Cómo se aplica la prueba de cumplimiento de control en la fase 1 y cómo se aplica la prueba de cumplimiento de control en la fase 2 y qué es lo que me permite conocer como auditor contable interno? ¿Sí? ¿Qué otras pruebas se aplican en la fase 2, en la etapa de ejecución? Se aplican las pruebas sustantivas, que ahora no las vamos a estudiar, las vamos a estudiar más adelante. Y ahí tienen las tres más comunes: pruebas de cálculos y pases, pruebas matemáticas y pruebas de objetivos duales. Y se van a aplicar también los procedimientos sustantivos, que los más comunes son los que tienen listados aquí, ¿sí? Tienen que conocerlos, me basta que los conozcan solamente acá y después ya los vamos a ver más adelante en detalle. Pruebas sustantivas, fase 2, en la etapa de ejecución, y procedimientos sustantivos, fase 2, etapa de ejecución, y la prueba de cumplimiento de control también en fase 2, etapa de ejecución, pero para justamente ya comprobar control. Ya no es para conocer, es para comprobar. Bien, volvamos al proceso. Hemos terminado con la fase 2.
Volvemos a decir que su resultado es la confección de la matriz de riesgo control, que es como el mapa que guía en el recorrido de auditoría contable interna al auditor. La última fase es la número 3, en que consiste en concluir la labor y confeccionar el informe de auditoría contable interna. ¿Y termina ahí? No. Tengo que brindarle al cliente un servicio adicional de seguimiento y apoyo para la implementación de las propuestas y medidas superadoras que fortalezcan a ese control interno administrativo operante. La fase 3, por lo tanto, consta de 3 etapas. ¿Cuáles son ellas? Las etapas son, primero, el contador va a hacer un control de su avance usando en todo momento la matriz de riesgo control, que es su mapa, que es la conclusión de la fase 2. Entonces, fíjense, acá termina la fase 1 con el contrato, paso a la fase 2. La fase 2 termina con la matriz de riesgo control de auditoría interna y paso a la fase 3. Por eso es un proceso integrado, ¿sí? No puede haber ninguna etapa sin que se haya terminado, no puede iniciar ninguna etapa sin que se haya terminado la anterior. Una vez que controle el avance de la labor con la matriz de riesgo control, voy a elaborar el informe de auditoría contable interna con su conclusión. En auditoría contable interna no hay dictamen, no hay opinión. Se llama conclusión. Por favor, bien clarito. En auditoría contable interna no hay dictamen, no hay opinión. Hay una conclusión con propuestas superadoras o recomendaciones al cliente. ¿En qué consiste esta parte de la confección del informe? Es lo que les acabo de decir. Y se lo resalto de esa manera porque es un error muy típico en los exámenes finales de auditoría interna. Dicen que el contador que se desempeña como auditor contable interno dictamina. Y eso es causal de aplazo, porque un auditor contable interno no dictamina, jamás. Esa es una labor propia y exclusiva de los auditores contables externos, no los internos. Entonces, en este informe de auditoría contable interna, el auditor va a emitir conclusiones y propuestas superadoras que fortalezcan al control interno administrativo operante en mecanismos detectivos y correctivos según las fallas o incorrecciones detectadas. Y por último, el seguimiento posterior consiste en acompañar al cliente en la implementación de las recomendaciones que se le hizo según el informe. ¿Sí? Lo acompaño al cliente en esa etapa de implementación de las medidas superadoras para que el control interno administrativo operante se encamine a ser óptimo. Bien, mis estimados cuasi colegas, hasta acá la clase número 4. Espero que haya sido clara la explicación en función del mapa conceptual número 7. Espero que les sea de utilidad y quedo abierta a cualquier duda, consulta que les pueda surgir en el foro de aspectos teóricos de la materia. Encantada de compartir con ustedes hasta la